Ni hao, Moshiko Shongo, Wandini, Woshi, Winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 20 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 21 de julio de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprueba acuerdo nuclear de Irán. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad el acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales y autorizó una serie de medidas que conduzcan al fin de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas que han lastimado la economía de Irán. Pero la medida también proporciona un mecanismo de sanciones adicionales si Irán no cumple con sus obligaciones. La resolución había sido acordada por los 5 miembros del Consejo que junto con Alemania negociaron el acuerdo nuclear con Irán. Dicho acuerdo fue copatrocinado por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Según el acuerdo, el programa nuclear de Irán se frenó durante una década a cambio de potencialmente cientos de miles de millones de dólares de alivio de las sanciones internacionales. Muchas sanciones clave en la economía iraní, como las relacionadas con los sectores energético y financieros, podrían ser levantadas para el final del año. El documento especifica que 7 resoluciones relacionadas con sanciones de la Organización de las Naciones Unidas se darán por terminados cuando Irán haya completado una serie de importantes medidas para frenar su programa nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica haya concluido que todo el material nuclear en Irán permanece en actividades pacíficas. Todas las disposiciones de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas terminarán en 10 años. La semana pasada, las 6 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y la Unión Europea enviaron una carta informando al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que han acordado ampliar el mecanismo para continuar con la revisión del acuerdo adoptado y que podría ser hasta de 5 años más. La embajadora estadounidense dijo que el acuerdo nuclear no cambia la profunda preocupación de los Estados Unidos acerca de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní o la inestabilidad en combustibles de Irán más allá de su programa nuclear, concluye esta información. La siguiente nota, sembrando cizaña en el mar meridional de China, Manila solo complica el asunto. Entre todos los demandantes del mar meridional de China, Filipinas contrasta con la mayor parte del resto al recurrir constantemente a movimientos unilaterales que han amenazado con dañar la perspectiva de una ampliamente deseada resolución pacífica. Sus intrigas durante los últimos meses respecto al mar meridional de China incluyen la acusación infundada contra Beijing de intimidación en el área, la vergonzosa diseminación de reclamaciones injustificadas en varios foros globales y la incansable búsqueda del apoyo de potencias externas. Como consecuencia de esta demanda, el comandante de la flota pacífica estadounidense realizó el sábado pasado, como parte de su visita a Filipinas, una misión de supervisión marítima de 7 horas sobre el mar meridional de China a bordo de la aeronave P-8A Poseidón. Estos actos no constructivos, también encarnados en la terca solicitud de arbitraje por parte de Manila, están en contra del espíritu de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el mar meridional de China y amenazan los logros previos hacia una solución pacífica. Merece la pena mencionar que la solución de arbitraje filipina sobre ese mar no se sostiene, ya que la esencia del sujeto del caso es la soberanía territorial sobre varios rasgos marítimos en el mar meridional de China, algo que sobrepasa el ámbito de la Convención sobre Ley Marítima de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la cual Manila inició el arbitraje. China también ha dejado claro que no aceptará ni se involucrará en estos procedimientos iniciados unilateralmente por Filipinas. Al ignorar la oposición de China y llevar el caso a un tribunal internacional, el ardid publicitario filipino supone una pesada carga para la confianza mutua entre Manila y Beijing, que se ha vuelto ya muy escasa tras las provocaciones filipinas respecto al mar meridional de China. China ha mostrado durante mucho tiempo moderación frente a las provocaciones filipinas e insiste en que las disputas sobre el mar meridional de China sean resueltas a través de conversaciones bilaterales entre los distintos reclamantes, prácticamente empleada en la resolución de disputas territoriales a través del diálogo. Manila no debería malgastar tiempo y terminar con todas las preocupaciones sobre el asunto, pues podría verse envuelta por sorpresa en el incendio por ella misma provocado sin que aparezcan salvadores, ni siquiera aquellos que la han animado a ser un jugador más agresivo en la región. Los que toman las decisiones en Manila deben haber sabido que Washington y Tokio pueden ser generosos a la hora de ofrecer posturas políticas favorables e incluso de prestar asistencia militar, pero no es probable que quieran sacrificar sus lazos con Beijing por el bien de Filipinas, concluye esta información. La siguiente nota, la economía china es estable a pesar de su desarrollo lento.
La economía china sigue creciendo a un ritmo razonable, a la vez que los indicadores económicos siguen en positivo. Con crecimiento lento pero estable, la economía china ahora muestra un desarrollo mucho más sano, dijo el director de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El funcionario explica que la estabilidad de la economía china proviene de un crecimiento económico estable, un mercado de trabajo estable, precios estables, desarrollo agrícola estable e ingresos estables. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto en la primera mitad del año 2015 fue de alrededor del 7% y hubo 7.18 millones de personas más empleadas en las zonas urbanas. También menciona las buenas señales en el sector inmobiliario y de la estructura económica. De la estructura económica, una parte de la industria terciaria ha ido en aumento. La tasa de crecimiento de este año en comparación con el pasado del mismo semestre del año es del 8.4%, que constituye el 49.5% del Producto Interno Bruto. El funcionario mencionó que aunque el crecimiento del Producto Interno Bruto en China fue de un 0.4% más bajo, se ajusta a la realidad del desarrollo económico chino actual, así como el patrón general de una economía típica. En Japón, por ejemplo, desde 1956 a 1973, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 9.2%. Después de ese periodo, el crecimiento económico se ralentizó y solo fue del 3.7% entre 1974 y 1991. Además de la excelente situación de la economía china, el funcionario también señala algunos problemas que aún merecen atención, como la complejidad del entorno económico tanto nacional como internacional y su reestructuración industrial, que se enfrenta a varios obstáculos. También comentó que otras cuestiones como la capacidad de producción en exceso también están ralentizando el proceso de reestructuración industrial. China está todavía viviendo cambios en su modelo de crecimiento económico y existe aún una fuerte presión a la baja en el crecimiento. Sin embargo, la base de la economía es buena, el mercado es enorme y la economía es resistente. Es cierto que todavía hay mucho espacio para la industrialización y la urbanización en comparación con otros países desarrollados, lo que debería servir como fuente de crecimiento económico. Para superar las dificultades en la economía actual, el funcionario propone 3 puntos principales. En primer lugar, hacer uso completo a corto plazo de la inversión. En segundo lugar, la innovación es la clave para la reestructuración industrial a largo plazo. En tercer lugar, la reforma es la clave para asegurar que el mercado pueda jugar un papel decisivo en la asignación de recursos, concluye esta información. La siguiente nota: Banco Mundial ofrece préstamos a China para alivio de pobreza. El Banco Mundial ofrecerá 150 millones de dólares como préstamos a largo plazo para un proyecto de reducción de pobreza en China que tiene como objetivo ayudar a campesinos empobrecidos a empezar sus propios negocios. El Ministerio de Hacienda de China confirmó los préstamos y dijo que el proyecto será implementado entre julio de 2015 y marzo de 2021. El periodo de préstamos será de 29 años. Se trata del sexto programa de alivio a la pobreza en China con asistencia financiera del Banco Mundial. El proyecto ayudará a formar y a desarrollar cadenas industriales de agricultura con valor agregado más alto para los campesinos. El proceso será guiado por expertos y compañías, precisó el ministerio. La semana pasada, el presidente del Banco Mundial y el ministro de Hacienda chino anunciaron un fondo fiduciario de 50 millones de dólares para reducir la pobreza. En 2014, el número de habitantes rurales chinos con ganancias anuales inferiores a 2.300 yuanes, el equivalente a 380 dólares, se situó en 70.17 millones. 12.23 millones menos respecto a 2013, concluye esta nota. La siguiente información: China distribuye más fondos de alivio a la pobreza. El Tesoro Central de China ha destinado 13.900 millones de yuanes, el equivalente a 2.300 millones de dólares, para apoyar los esfuerzos de reducción de pobreza en áreas rurales, informó el Ministerio de Hacienda. Se trata de la última partida de un fondo de 46.100 millones de yuanes destinado al alivio de la pobreza proveniente del presupuesto central de este año. La suma representa un alza del 8% respecto al año pasado, indicó el ministerio a través de un comunicado dado a conocer en su página web. El dinero será utilizado para mejorar los caminos y viviendas rurales, ofrecer mejores servicios públicos, conceder pequeños préstamos a nuevos negocios y proporcionar educación y formación profesional gratuita a jóvenes en áreas pobres, conforme a un plan anteriormente emitido. La reducción de la pobreza sigue constituyendo un desafío para el gobierno chino, que en este caso lo que se busca es tratar de reducir, pues existen más de 70 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza en el país, lo que supone un ingreso anual inferior a 2.300 yuanes. A pesar de que el Fondo de Alivio a la Pobreza del gobierno casi se ha duplicado en 4 años, sus efectos son mucho menores de lo esperado. Solo 12.32 millones de personas salieron de la pobreza el año pasado, en comparación con los 43.29 millones de 2011, concluye esta información. La siguiente nota: el renminbi se convertirá en la cuarta moneda internacional. El renminbi chino se convertirá en la cuarta moneda internacional, reemplazando al yen, según un reporte emitido por la Universidad Renmin de China el 18 de julio. La presidenta de la Universidad Renmin de China dijo en el Foro Monetario Internacional 2015 que el índice de internacionalización del renminbi ha aumentado de 0.02 en 2009 a 2.47 en 2014.
El nivel de aceptación del renminbi en el mundo está elevado significativamente. El flujo transfronterizo del renminbi alcanzó los 6.55 billones en 2014, experimentando un aumento del 41.6%. El renminbi constituye 2.96% del comercio mundial, con una cantidad de inversiones directas de 1.05 billones. El renminbi se ha vuelto ahora la segunda moneda de finanzas, la quinta de pagos y la sexta en divisas. Con el progreso de la construcción de los proyectos de la franja y la ruta, el renminbi verá un aumento mayor en la participación en el mercado, concluye esta información. La siguiente nota, impacto de volatilidad bursátil china en riqueza familiar es limitado. Las repercusiones de la volatilidad del mercado bursátil de China en las hojas de balance familiares son manejables gracias al tamaño de los depósitos masivos de las familias y de las tasaciones de las propiedades, dijo una importante firma de inversión. Después de la reciente caída en el mercado, las hojas de balances familiares generales solo sufrieron un daño limitado, dijo la Corporación Internacional de Capital de China en un informe de investigación muy reciente. El mercado bursátil de China estuvo entre los de mejor desempeño a principios de este año, cuando el índice Composite de Shanghai de referencia creció más de 150% en 12 meses, en parte impulsado por el margen de operaciones. Sin embargo, el índice perdió recientemente cerca del 30% en menos de un mes con respecto a su nivel más alto alcanzado el 12 de junio, porque algunos inversionistas retiraron sus inversiones. En su reciente cima del 12 de junio, la capitalización del mercado de libre flotación en el mercado doméstico de acciones A ascendió a 29.1 billones de yuanes, el equivalente a 4.76 billones de dólares, del cual cerca del 80% era mantenido por inversionistas minoristas. Por lo tanto, las familias chinas poseían riqueza accionaria en papel por alrededor de 23.3 billones de yuanes durante el auge del mercado. Este valor descendió en 6.8 billones de yuanes o cerca del 30%, agregó. La destrucción de la riqueza está bien amortiguada por los depósitos familiares de 53 billones de yuanes y por otros 40 billones de yuanes en activos no bursátiles y no inmobiliarios, dijo la Corporación Internacional. Además, la participación accionaria de las familias chinas es solo una pequeña fracción de sus activos de bienes raíces y el impacto en la hoja del balance de una pérdida de 30% en la inversión bursátil equivale al daño causado por una oscilación pequeña de 3% en los precios de las propiedades. Incluso usando el cálculo conservador de los activos inmobiliarios familiares totales hecho por la Universidad del Suroeste de China de Finanzas y Economía, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。